Le invito a abrir sus Biblias en Efesios 6. Efesios 6, vamos a leer desde el verso 1 al verso 3. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Demos gracias al Señor. Padre amado, aquí estamos, delante de ti, Señor, para honrar, para glorificar tu santo nombre, Señor. Y queremos en esta hora disponer nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Como dice tu Escritura, la palabra implantada que puede transformar nuestras almas, convertir nuestras almas, Señor, recibirla con mansedumbre en nuestro corazón, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos rogarte tu gracia. Quiero rogar tu gracia, tu sabiduría, Señor, para poder exponer con libertad y con denuedo tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Recibe la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título: honrando a nuestros padres en el temor del Señor. Y quiero partir con una, a ver si me resulta a mí. Perfecto. ¿Es para el otro lado? Ahí está. Ahí está. Ok. Quiero partir con una pequeña introducción que dice así. Hace algunos años se hizo conocido el caso de un adolescente en Estados Unidos que denunció a sus propios padres porque le habían quitado el acceso a Internet y al teléfono como forma de disciplina. Esto es un caso real, por si acaso. Él argumentaba que sus derechos, comillas, estaban siendo vulnerados. El caso llegó incluso a instancias legales, generando un gran debate. ¿Hasta qué punto un hijo debe someterse a la autoridad de sus padres? Más allá del resultado, lo que impacta no es solo la reacción del joven, sino lo que refleja una generación que ha aprendido a cuestionar la autoridad antes que honrarla, a exigir antes que obedecer. Y siendo honestos, esto no ocurre solo en Estados Unidos o en otros países o en las noticias. También se ve en nuestros hogares, en actitudes cotidianas, respuestas desafiantes, indiferencia, falta de respeto. ¿Lo han visto por ahí ustedes o no? Vivimos en una época donde la autoridad es constantemente cuestionada. La cultura moderna ha promovido la idea de que la obediencia es opcional y que el respeto debe ganarse, incluso dentro del hogar. Esto ha generado una crisis silenciosa, familias debilitadas, relaciones quebradas y una generación que crece sin dirección clara. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra un diseño completamente distinto, amados. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios encontramos instrucciones prácticas que no solo ordenan la vida familiar, sino que reflejan el carácter mismo de Dios. La Escritura en Efesios 6, del 1 al 3, el Señor se dirige directamente a los hijos, llamándolos a obedecer y a honrar a sus padres. Este mandato no es simplemente una norma cultural ni una sugerencia moral, es un principio divino.
establecido desde el Antiguo Testamento y reafirmado en el Nuevo, que viene acompañado de una promesa que dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amados, no solamente nuestros hijos tienen problemas con la autoridad. Todos ustedes, incluido yo. Porque tenemos un corazón rebelde. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso la Escritura es tan enfática con esto. De hecho, en Romanos capítulo 13 lo dice. Sométase toda persona a la autoridad establecida por Dios. ¿Cierto? Eso es un mandato de parte del Señor. Tenemos que aprender a someternos. Nosotros, como padres, no enseñamos a nuestros hijos a desobedecer, ¿cierto? Ellos desobedecen solitos. Viene dentro de ellos. Tenemos que enseñarles a someterse. Tenemos que enseñarles a obedecer. Tenemos que enseñarles reglas. Tenemos que poner los límites, ¿cierto? ¿Están aquí? Sí, ok. Por lo tanto, amados, este pasaje nos invita a mirar más allá del comportamiento externo y a examinar el corazón. ¿Qué significa realmente obedecer al Señor? O en el Señor. ¿Por qué la honra a los padres es tan central en el diseño de Dios? ¿Y cómo este mandato desafía directamente la mentalidad de nuestra cultura actual? Vamos a responder esas preguntas. ¿Cuál es el contexto histórico, amados? Bueno, ahí usted, no sé si aprecia bien la presentación. ¿Sí? ¿Se aprecia bien o no? Si no, después se las comparto, no hay problema. No. La carta fue escrita por Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, aproximadamente entre los años 61 y 63 después de Cristo. Aunque se dirige a la iglesia en Éfeso, es muy probable que fuera una carta circular destinada a varias iglesias de la provincia de Asia Menor. Y lo que me llamó la atención de esto, que yo creo que a usted también le va a llamar la atención, Pablo asume que los niños estaban presentes en las asambleas cuando se leía la epístola. Porque recuerden ustedes que la carta se leía en la iglesia, ¿cierto? O en el lugar donde se reunían. Y en ese lugar, el apóstol Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. En el contexto del pacto de Dios se les considera miembros plenos con responsabilidades específicas, por lo que el apóstol les dirige un mensaje directo, algo significativo para la época. El mundo en los días de Pablo se caracterizaba por una repugnante maldad y una atmósfera moral degradada en el entorno pagano. La falta de disciplina y respeto por la autoridad era vista como una amenaza para la estabilidad social. ¿Se pueden dar cuenta? Influencia del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo vemos nosotros acá? Pablo no inventa una nueva moral, sino que fundamenta su exhortación en el Decálogo, citando Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16. Al citar el mandamiento de honrar a los padres, adapta la promesa teocrática original en la tierra que Dios te da. Una norma general de bienestar y de longevidad válida para todos los creyentes. En ese tiempo era para Canaán, la tierra prometida. Para nosotros es la tierra que nosotros pisamos hoy en día. Hijos, Dios quiere que te vaya bien, que tengas larga vida. Cuando estaba estudiando esto, me acordaba de mi niñez. No sé, no recuerdo bien qué edad tenía, 7, 8 o a lo mejor un poco menos.
Y teníamos un amigo en común en la población donde yo vivía. Se llamaba Rigo. Me imagino que se llamaba Rigoberto, pero todos lo conocíamos por Rigo. Y pasó algo particular un día. Él tenía como 12 años, me recuerdo. Y murió electrocutado en una lavadora. Yo creo que ustedes recuerdan la gente de ese tiempo, unas lavadoras redondas. ¿Se acuerdan, no? Fensa. Muy bien. Somos de la época. Bueno, ese niño murió electrocutado. Pero ¿sabe lo que me llamó más la atención? Bueno, obviamente la muerte de mi amigo. Lo sufrimos, lo lloramos y todo lo demás, sino los comentarios que hacían los vecinos. Que él siempre era irrespetuoso con su mamá. Siempre la trataba a garabatos, con malas palabras. Por eso le pasó, decían. Porque siempre le faltaba respeto a su mamá. Me llamó la atención eso cuando estudié esto. Después se van a acordar por qué. Sigamos. Muy bien. La desobediencia a los padres, punto 1, un asunto serio delante de Dios. Para comprender plenamente el peso de la exhortación de Pablo, debemos revisar primero el contexto bíblico. La ley mosaica prescribía penas severas, incluida la muerte para los hijos que golpearan o maldijeran a sus padres. Estas penas indican la gravedad de desobedecer a los padres. Miren lo que dice Éxodo 21, 15 y 17. El que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Lo repiten 2 versos, en el 15 y en el 17. Y en Levítico 29 dice, todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. ¿Se imaginan si pasara eso en este tiempo? Qué terrible sería. En el Nuevo Testamento, Pablo enumera la desobediencia a los padres como un pecado grave. Así pues, la desobediencia a nuestros padres, más que una expectativa sociocultural, es un imperativo moral arraigado en los mandamientos de Dios. Desobedecer o deshonrar a los padres es cometer un pecado contra Dios mismo. Veamos lo que dice Romanos. Romanos 1:30. Si usted lo puede leer completo, desde el verso 18, capítulo 1 en adelante, se va a poder dar cuenta de qué está hablando, pero al final, en el verso 30 dice, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Hombres que no consideran a Dios. Según de Timoteo 3:2. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Después lea todo el capítulo 3. Pablo está construyendo una lista terrible de todas las consecuencias que han surgido después de que la humanidad no reconociera a Dios como creador. La mayoría de ellas son simplemente una cuestión de causa y efecto. Dios se hace a un lado y nos permite hacer las cosas a nuestra manera. ¿No le ha pasado a usted también como padre que de repente deja que... Ya, ok, ¿quiere hacerlo a su forma? Hágalo. Después, sin llorar. Dios nos entrega a nosotros mismos, a nuestra propia naturaleza, a nuestro propio orgullo, a nuestra propia soberbia, a nuestra propia altivez de corazón. Pero después, sin reclamar. Eso es lo que nosotros vemos acá. No consideramos a Dios, pero si usted ve en Romanos capítulo 1 y lo lee completo, se va a poder dar cuenta cómo el hombre se daña, se echa a perder, se pervierte, se corrompe por no considerar a Dios.
Como veíamos en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, Pablo advierte que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice. Tiempos violentos también, dice en otra versión. Y dentro de las características, en esa sociedad caída, menciona algo que muchas veces se pasa por alto. Los hijos serán desobedientes a los padres. Esto no es un detalle menor. Para Dios este pecado es profundamente serio, amados. En el Antiguo Testamento, bajo la ley dada al pueblo de Israel, la rebeldía persistente y desafiante contra los padres era considerada una falta grave, al punto que la ley civil establecía la pena de muerte para quien llegara a ese nivel de desprecio por la autoridad paterna. Veamos lo que dice Deuteronomio 21, del 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Ahora bien, no nos quedemos ahí, por favor. Porque la Escritura también dice: el que esté libre de pecado, ya. Ahora bien, hoy no vivimos bajo este sistema teocrático, ni bajo estas leyes civiles. Sin embargo, amados, eso no significa que Dios no haya cambiado su manera de ver este pecado. Porque nuestro Dios es inmutable. Como afirma Hebreos 13, verso 8, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, aunque la forma del castigo civil ya no sea la misma, la gravedad del pecado delante de Dios permanece intacta por la rebelión a la autoridad. ¿Saben por qué? Porque Dios establece la autoridad. Y si nosotros nos rebelamos contra la autoridad, nos estamos rebelando contra Dios mismo. El problema no es la persona, el problema es con Dios. El problema de tu hijo, el problema de nuestros hijos, mejor dicho, no es la desobediencia a los padres, es la desobediencia a nuestro Dios. Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Este versículo usa una imagen fuerte: su lámpara se apagará. Simboliza vida, dirección y bendición. Tinieblas representa juicio, ruina o separación de la luz de Dios. ¿Quieres dirección del Señor? Obedece, honra. La idea es clara, amados. Deshonrar a los padres trae consecuencias serias delante de Dios. Esto no es un juego. Proverbios 30, verso 17 dice: el ojo que se burla del padre y desprecia la obediencia a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los polluelos del águila. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya vienen las buenas noticias. Mire, nuestro propio Señor confronta a los líderes religiosos de este tiempo. Esto sale en Mateo. Porque nuevamente sale este verso: honra a tu padre y a tu madre. En Mateo 15, del 1 al 9, no sé si lo puse ahí, a ver. Sí, ahí está. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo:
¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que te diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios. Todo aquello porque pudiera ayudarte. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Más en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Jesús confronta directamente a los fariseos porque habían elevado sus tradiciones por encima del mandamiento de Dios, mientras criticaban a los discípulos por no seguir rituales externos. Jesús expone que ellos mismos quebrantaban la ley divina, específicamente el mandato de honrar a los padres, al enseñar que una persona podía declarar sus bienes como ofrenda a Dios o corbán, y así evitar ayudar a sus padres. De esta manera usaba la religión como excusa para desobedecer, anulando la palabra de Dios con prácticas humanas. Jesús los llama hipócritas, mostrando que su problema no era externo, sino del corazón. Aparentaban honra a Dios con sus labios, pero en realidad vivían en rebeldía. A veces nosotros nos preocupamos de lo externo. ¿Sabían ustedes que nosotros podemos obedecer externamente, pero estamos deshonrando internamente? Yo creo que usted ha escuchado ese chiste que dice, Pedro, siéntate, no me quiero sentar. ¿Lo ha escuchado? ¿No? ¿Sí? Después le dice, Pedro, siéntate, Pedrito, siéntate. No me quiero sentar. Pedrito, siéntate. Y se sienta. Pero por dentro dice, pero estoy parado igual. Así pasa. Muchas veces. Usted se somete porque le conviene. Porque no quiere la consecuencia. Pero mire, Dios observa nuestro corazón. Dios no acepta la religiosidad que sustituye la obediencia. Y honrar a los padres no es solo una declaración, sino una responsabilidad concreta que refleja la verdadera condición espiritual del corazón. Y aquí ya vamos a empezar a picar un poquito más profundo. La mecánica de la obediencia bíblica. La obediencia en el Señor. El deber se resume en dos palabras, claves extraídas de Efesios 1 y verso 2. ¿Cuáles son? Obedecer y honrar. Y esta palabra es muy particular porque la palabra usada es ipakouo. Ahí está, por si no se entendió. Este verbo se compone de hipo, que significa debajo o posición de autoridad, y akuo, que significa escuchar. Significa literalmente escuchar bajo. Significa literalmente estar bajo una voz. Implica escuchar con atención, tener la mente alerta para comprender y la voluntad dispuesta para cumplir de inmediato las órdenes de los padres. ¿Sigo? Entonces, ¿qué implica esto, amados? Escuchar reconociendo autoridad. Responder con acción a lo que se oye. No es obediencia externa solamente, sino atenta, voluntaria y respetuosa. En el contexto de Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres.
Aquí no se habla de obedecer por miedo u obedecer por obligación, sino obedecer en el Señor. Y eso es muy relevante aquí, amados. Es una obediencia que nace de la relación con Dios. Honrar viene de timao. Proviene de una raíz que significa algo pesado. Es decir, algo que no se puede tomar a la ligera. Implica un respeto profundo y considerar a los padres como personas de valor inestimable y preciosa, tal como se considera a Cristo. Eso significa honrar. Así que tenemos que tener cuidado. Implica darle valor a alguien. Miren, una tabla comparativa aquí entre obediencia versus honra. Obedecer y honrar. Obedecer, acción externa. Honrar, actitud continua. Obedecer se enfoca en lo que hago. Honrar se enfoca en cómo valoro. Obedecer puede ser momentánea. Honrar es permanente. Y aquí surge una pregunta. ¿Hasta cuándo debo obedecer a mis padres? Yo me quiero puro casar para irme de acá nomás. Pero la Escritura nos enseña otra cosa, amados. Obediencia se debe a los progenitores mientras el hijo dependa de ellos y no se haya independizado para formar un nuevo hogar. O sea, mientras usted esté en la casa, no importa la edad que tenga, ojalá sea pronto, pero no importa la edad que tenga, tiene que obedecer. Pero es que yo ya tengo 18, puedo llegar a la hora que quiero. ¿Así? El grado de libertad debe aumentar según la madurez y responsabilidad del hijo, pero la obediencia es obligatoria, a menos que los padres ordenen algo que contradiga la voluntad de Dios. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Honra. Este deber no termina nunca. Permanece hasta la muerte de los padres. Incluye el cuidado y sostén económico cuando ellos ya no puedan valerse por sí mismos, censurando la actitud de quienes usan excusas religiosas como los anteriores para descuidar esta deuda de gratitud. Así que ya sabe, ya sabemos. Yo le doy gracias a Dios por eso, de verdad. Porque pude honrar a mi madre hasta sus últimos días. Y me preguntan, ¿y cómo tú estás con el fallecimiento de tu mamá? Bien. Porque no tengo ninguna deuda. Hice todo lo que tenía que hacer. Lo demás, Dios determina el tiempo y la forma. Honrar no significa aprobar todo. No significa que los padres siempre tengan razón. ¿Cierto, padres? Amén. Pero sí significa no responder con desprecio, no pagar mal por mal, mantener una actitud que refleje a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amados. Los hijos que están presentes aquí, que tienen a sus padres todavía, honren a sus padres. Dios no solo mira si haces lo que tus padres dicen, Él mira cuánto valor le das en tu corazón. Porque puedes obedecer con las manos, pero deshonrar con el corazón. Mientras no te vean, sigamos. ¿Qué dice ahí? Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo.
Y yo me preguntaba eso. ¿Por qué el apóstol dice esto? ¿Por qué es justo? Si lo pueden ver ahí. Pablo afirma, porque esto es justo. ¿Saben por qué? Porque Dios mismo lo estableció los 10 mandamientos. Y sigue siendo justo el día de hoy, porque esa ley moral no cambia, amados. Es un reflejo del carácter de Dios y Dios es inmutable. El día que cambien los mandamientos cambiaría a Dios y eso es imposible. Por eso Pablo puede decir con plena autoridad que esto es justo, porque está arraigado en la ley moral de Dios. Que sea justo, obedecer a los padres tiene un significado que abarca el orden natural, la autoridad soberana de Dios y la gratitud elemental. Sea agradecido. ¿Le falta algo? Sea agradecido. Dios le provee a través de sus padres. El orden de la creación y la naturaleza, mire, se considera justo porque responde al orden establecido por Dios desde el principio de la humanidad. Lloyd Jones explica que es un principio fundamental de la vida que se observa incluso en el mundo animal, dice, donde las crías en su debilidad e ignorancia dependen de la protección y dirección de sus progenitores. Por tanto, la obediencia es justa porque es antinatural que un hijo ignore la autoridad de quienes son responsables de su cuidado y formación. Hendrickson señala que es algo justo porque el Señor mismo es quien determina lo que es recto. Dios determina lo que es bueno, lo que es malo, lo que es recto. Por eso nosotros tenemos que mirar lo que la Escritura nos enseña. Porque recuerde que su corazón es engañoso. Y tenemos esa tendencia natural, no sé por qué, a justificar nuestras faltas. Bueno, sí, ustedes lo saben por qué. Al decir que los hijos deben obedecer en el Señor, se enfatiza que la justicia del acto radica en la reverencia a Cristo. El hijo obedece porque el Señor se lo pide. Dios te lo está pidiendo. Dios nos pide obediencia a nuestros padres, honra a nuestros padres, reconociendo que Dios ha puesto a los padres como su autoridad delegada. La justicia de este deber se fundamenta en que es un reflejo del carácter moral de Dios, plasmado en los 10 mandamientos. Debido a que la ley es un reflejo ¿de quién? De Dios. Y una deuda de gratitud. Algunos comentarios destacan que es justo debido al vínculo de vida. Los padres son los instrumentos que Dios utilizó para dar vida al hijo. Ellos han amado, protegido y se han sacrificado, a menudo con lágrimas y desvelos. ¿Cuántos dicen amén? Por el bienestar del hijo. Por lo cual sería tremendamente injusto no corresponder a ese sacrificio con obediencia y honra. El centro de operaciones, pues, nuestro corazón. A lo mejor ustedes, hijos, como dice ahí, la pregunta me podría responder, es que usted no conoce a mis padres. Usted no sabe cómo me trata. Usted tampoco sabe cómo me trataba mi papá a mí. ¿Y sabe lo primero que yo hice? Me recuerdo, oyen de esto, cuando el Señor me llama, fue ir donde mi papá y decirle, perdón. Dios te juzgará a ti como hijo. Y a tus padres los juzgará Dios como padres.
cada uno en su rol. No nos podemos justificar delante de Dios, amado. Somos responsables. La Escritura dice algo en Proverbios 4:23. Dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los mandamientos de la vida. Este énfasis con toda diligencia refuerza la idea de vigilancia constante del corazón. La obediencia a los padres no comienza en las acciones, comienza en el corazón. Un hijo puede obedecer externamente, pero si en su corazón hay enojo, rechazo o rebeldía delante de Dios, sigue habiendo desobediencia. Un corazón orgulloso produce desobediencia. Un corazón endurecido desprecia la autoridad, pero un corazón humilde aprende a someterse. Es verdad, amados. Tus padres y los míos no fueron perfectos. Y de verdad que no lo fueron. Y tienen una naturaleza pecaminosa. Y se van a equivocar contigo. Y te van a dañar. Y te van a herir y te van a ofender. Y a veces te van a disciplinar de manera injusta. Pero mira, ellos están en un proceso de santificación igual que tu hijo. Ellos también están teniendo temas con su carácter. Porque tienen un pasado también. Y están aprendiendo a ser padres. Y vamos a la última parte. Un mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hendriksen en su comentario lo expresa así: un mandamiento de primordial importancia con una promesa anexa. Es decir, no es un mandamiento cualquiera, sino uno de primer orden, de suprema relevancia, al cual Dios le ha unido una promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No te lo digo yo, hermano, Dios te lo está diciendo. ¿Quieres que te vaya bien? Está claro, ¿cierto? Tienes que honrar, tienes que obedecer. El quinto mandamiento es crucial porque la manera en que una persona trata a sus padres moldea su forma de relacionarse con los demás. La relación con los padres se convierte en la base de todas las demás relaciones humanas. ¿Sabía usted eso, cierto? Mire, a mí como profesor me toca ver cada cosa. Y nosotros lo vemos. ¿Vemos a los padres? Ah, con razón. Por eso este mandamiento es fundamental para el buen funcionamiento de la sociedad. Si tu hijo se sujeta a ti, él se va a sujetar a las autoridades que están a su alrededor. Porque tú le estás enseñando con tu ejemplo. La promesa, aunque fue dada originalmente a Israel en el contexto de la tierra prometida, es ampliada en el Nuevo Testamento. La iglesia no está limitada a Canaán, sino que es universal. Por eso Pablo nos dice, en la tierra de Canaán, sino simplemente sobre la tierra. Así, el principio se mantiene. Dios bendice con bienestar y estabilidad a quienes honran a sus padres, porque están viviendo en el orden que Él mismo ha establecido. La promesa, instrucción como escudo protector.
La Escritura enseña y la experiencia lo confirma, amados, que existe una conexión directa entre la instrucción y una vida plena, así como entre el desprecio a la instrucción y la desgracia. No es una idea aislada, sino un principio repetido a lo largo de toda la Biblia. Proverbios 3, versos 1 y 2 dice: Hijo mío, no olvides mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es decir, la obediencia a la instrucción trae como resultado una vida marcada por estabilidad, bienestar y paz. Proverbios 13 al 16. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que desea se compara con ella. Largura de días hay en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. La sabiduría, que en el caso de los hijos comienza escuchando la instrucción de los padres, produce una vida verdaderamente rica en el sentido bíblico. Por el contrario, la falta de entendimiento conduce a la ruina. Proverbios 10:21 dice: los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Así que el contraste, amados, es claro. Mientras la instrucción alimenta y da vida, y el rechazo de ella conduce a la pérdida y a la destrucción. Desechar la instrucción de los padres es una locura. Despreciar su consejo sin sensatez es necedad. Aunque es cierto que los padres no son infalibles, también es cierto que poseen una experiencia que los hijos aún no tienen y que tomaría años adquirir. Hijos, el propósito de sus padres no es hacerle la vida más difícil o aburrida, sino guardarlos del mal. Es que mi papá no entiende, estamos en otra época. La tenemos clarita por si acaso. Puede que muchas veces no vean la razón detrás de lo que se les pide o no comprendan por qué se les prohíben ciertas cosas. Pero aún en esos casos deben considerar esto. Es muy probable que haya aspectos que ustedes no están viendo debido a su inexperiencia y que Dios esté usando a sus padres como medio de protección en sus vidas. Esto no significa que no haya espacio para diálogo. Un hijo puede y debe acercarse con respeto, preguntar, buscar y entender: papá, ¿pero por qué? Pero incluso en ese proceso debe hacerlo con una actitud humilde, reconociendo que la autoridad de sus padres ha sido establecida por Dios para su bien. En los tiempos en que Pablo escribió la carta a los Efesios, los padres tenían una autoridad casi absoluta sobre sus hijos, e incluso al punto de decidir sobre su vida. Sin embargo, el Evangelio viene a poner límites claros. Pablo enseña que esa autoridad no debe ejercerse de manera abusiva, que eso viene después, sino con responsabilidad delante de Dios. Por eso más adelante exhorta a los padres a no provocar a ira a sus hijos, sino a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora bien, ya estamos terminando. Padres, vivimos en una cultura que exalta la rebeldía y desprecia la sumisión y la obediencia. Criar hijos que honren la autoridad en este contexto es decir, contra la corriente. Usted ha visto los salmones, ¿cierto? ¿Ha visto imágenes de eso? Que nadan río arriba, en dirección opuesta. Si queremos formar a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios, tendremos que vivir así, nadando contra la corriente en este mundo. A lo mejor cuando todos los padres le dicen, sí, vaya, usted va a tener que decirle, no, vaya. Pero no estamos solo en esta tarea, amados. El mismo Dios que estableció este mandato en su palabra también nos concede la gracia necesaria para que cada día se pueda cumplir esto. Aun cuando implique esfuerzo, cansancio, perseverancia constante. Porque sí, criar hijos no es fácil. Nadie dijo amén.
Requiere firmeza, ¿cierto? Requiere firmeza, requiere paciencia. Y muchas veces decir no, una y otra vez. Sin embargo, ese no también es una expresión de amor. Porque busca formar, proteger, guiar el corazón de nuestros hijos. Y vamos a lo último. ¿Alguna aplicación práctica? Porque a lo mejor pueden haber hijos que no son creyentes acá. Y otras que sí. Para los no creyentes. Reconoce que tu problema no es solo con tus padres, es con Dios. Deja de justificar tu rebeldía. Mis padres son así. No es excusa delante de Dios. Eso no tiene excusa, amados. Entiende que la desobediencia trae consecuencias reales. No solo en casa, sino en tu vida, en tus decisiones, en tus relaciones, en tu futuro. Hoy puedes comenzar a cambiar. Empieza con algo simple. Escuchar sin responder mal. Obedecer sin discutir. Pedir perdón si has fallado. Pero, sobre todo, necesitas un cambio en tu corazón. No basta mejorar la conducta. Necesitas a Cristo. Necesitas nacer de nuevo. Y para los hijos creyentes que están acá, obedece como adoración a Dios, no solo como deber. Recuerda Efesios 6:1, esta obediencia es en Él, tu obediencia es una forma de honrar a Cristo. Examina tu corazón, no solo tus acciones. ¿Hay enojo? ¿Hay quejas internas? ¿Hay desprecio? Practica la honra. Habla bien de tus padres. No los pongas en ridículo delante de los demás. Sea agradecido. Sirve en casa sin que te lo pidan. Amén. Aprende a obedecer incluso cuando no lo entiendes. Ora por tus padres. No son perfectos. Están en proceso igual que tú. Un hijo que conoce a Cristo no solo obedece, honra desde el corazón. Y termino con esto, amados. La pregunta no es solo si estás obedeciendo a tus padres. La pregunta es, ¿estás sometido a Dios? Porque de ahí parte todo. Oremos. Si tiene a tu hijo al lado, ora por él. Abrázalo. Bendícelo. Si no está aquí, con mayor razón, ora por ellos. Si todavía el Señor no se ha revelado a sus corazones, ora por ellos. Que Dios en su misericordia los alcance.